Génesis 2:18. Dice así: Entonces el Señor Dios dijo: No le hace bien al hombre estar solo. Haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Mi nombre es Mónica. Tal vez en esta ocasión te conozca a ti que me estás escuchando, o tal vez no, pero solemos conocer a las personas por sus rasgos, su carácter, su comportamiento, su tipo de voz, su tipo de respuestas ante tales o cuales situaciones. Muchas veces vamos conociendo a los que nos rodean por el simple hecho de convivir y compartir la vida. Hay personas que logran simpatizarte más que otras y de igual manera habrá a quien le simpatices o no. Hace un tiempo, de manera curiosa, quise saber el significado de mi nombre y encontré que Mónica significa aquella que ama la soledad. Y cuando supe este significado, era un momento el cual yo vivía donde lo menos que quería era estar sola. Vivía en mi corazón con tristeza, dolor, temores y un sinfín de cosas que podrían describirme muy bien. Mónica era miedosa, una jovencita triste, temerosa, pero ¿que ama la soledad? No podía concebir tanta dureza, tanto en la misma persona. Vivía con tantos vacíos, con tantas necesidades y principalmente de ser libre de todo temor, de toda tristeza y sentir que podía simpatizarle a alguien. No quería estar sola, sentirme sola, mas las condiciones de vida me llevaban a concluir que eso era lo que tenía y que mi nombre era todo lo que decía. Exclusivamente me tenía a mí. Tal vez otros tengan los mejores conceptos de ti, pero a veces nosotros no tenemos los mejores conceptos y pensamientos de nosotros mismos. Yo misma podría considerarme fuerte y valiente para afrontar ciertas cosas, pero en realidad veo mi fragilidad, mi carne, mi sensibilidad. Alguna vez pensé ser mi peor aliado, que me ponía el pie para tropezarme, descuidando mi caminar, mis pensamientos, y es que esa es la obra de nuestras faltas, de nuestros delitos, donde un pecado no confesado trae a nuestra vida complicidad y desesperación. Sentimos desfallecer, sentimos no poder más. Es como haber caído en el lodo cenagoso y decir, yo puedo salir solo, porque si le digo a alguien, ¡qué vergüenza! ¿Qué van a pensar de mí? En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4, habla la historia de Elías, el cual acababa de dar muerte a unos profetas y dice así, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Esta misma cita, en diferentes versiones, dice lo siguiente. Ya basta, Señor, déjame morir, porque no soy mejor que mis antepasados. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Basta ya, Señor, toma mi vida. Basta ya, Señor, quítame la vida. Versículo 5. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió
y volvió a acostarse. Versículo 7. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Versículo 8 dice así: Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles. A veces estamos pasando por batallas que a nadie le contamos, pero que Dios las conoce todas. Versículo 9 dice así: allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. A veces expresamos una frase que suena a cliché y que se podría suponer que no sería necesario expresar a los demás. Pero sabes, es más edificante que la pueda escuchar aquel que la necesita recibir, y esto es: cuentas conmigo. Por eso a ti y a mí nos es necesario que podamos contar con alguien a nuestro alrededor, para que aún si estamos pasando por batallas, por pruebas o por situaciones que estén comprometiendo nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, podamos saber que al contar con alguien más y contarle nuestras necesidades, podamos recibir un consejo, una palabra de aliento, también aún hasta una simple frase que puede, como lo dije hace rato, edificarnos en el escuchar: cuentas conmigo. El versículo 10 dice lo siguiente: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas, los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Sabes? Esto era la historia o las batallas que Elías estaba pasando, muy particulares. Él vivía esta condición, este tiempo espiritual en su pueblo. Estas eran las batallas de él, pero ¿cuáles son tus batallas? En donde aún nuestros pensamientos nos llevan a meditar, a reflexionar o aún hasta concluir y pensar que hasta aquí hemos llegado, que no hay mayores razones por las cuales continuar. Es más, tal vez hemos expresado esas frases como en el versículo 4 y decir: estoy harto, Señor, o basta ya, Señor. Aún meditar o decir de nosotros mismos: no soy mejor que mis antepasados. Y aún concluir en un: quítame la vida, déjame morir, toma mi vida. Sabes, a veces nuestras condiciones de dolor, de tristezas, nos llevan a pensar que no hay solución, que no hay manera de cómo salir adelante de estas situaciones difíciles que estuviéramos viviendo. Y sabes, el versículo 11 dice lo siguiente: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Hace rato yo te leía y el versículo 8 dice que después de pasar su desierto, él, ya se había fortalecido con aquella comida y bebida que había ingerido y estuvo en el desierto 40 días y 40 noches hasta haber llegado al monte Horeb, que es el monte de Dios o la montaña de Dios. ¿Sabes? Tendremos que pasar por desiertos o algún momento muy parecido a un desierto en donde estemos solos, donde aún estemos esperando que algo suceda, pero donde pudiéramos tener pensamientos de decir: ya no es posible salir adelante, pero siempre el Señor estando con nosotros, porque Él no quita el renglón de ahí. Nosotros somos suyos, hemos sido creados por Él y para Él, y donde Él nos anhela en todo momento. Y si tú has creído en Él, dice la palabra de Dios, por cuanto hemos creído en Él, entonces somos hechos sus hijos. Un padre no va a dejar solos a sus hijos.
cuanto más en tiempo de prueba o de desesperación, de soledad o de tristeza. Así que, aún pasando por el desierto, debemos de recordar que deberemos de llegar en algún momento, con el favor de Dios, a su montaña. Dice el versículo 11, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí, en la montaña. Dice, como heraldo del Señor vino entonces un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Sabes, el Señor quiere ayudarnos, quiere que nos tomemos de su mano, quiere sacarnos adelante y aún Él nos da instrucciones. Nos dice, levántate y come, nos da el alimento necesario para ser fortalecidos, aún sabiendo que pasaremos por desiertos, por pruebas. Él decide tomarnos de su mano, para que con su ayuda podamos llegar a su presencia, a ese monte santo, ahí donde seremos hallados, encontrados, donde Él nos dará el propósito del por cual nos ha hecho pasar por todo eso. Y también llegando a su presencia, ¿sabes? Dice la palabra que Él no rechaza al que tiene un corazón contrito y humillado, al que se presenta de tal manera delante de Él. Si nuestras faltas, nuestros delitos, nuestros errores nos han hecho sentir que no podremos salir adelante, hoy recibamos de parte de Dios que Él nos perdona y encontramos el oportuno socorro en su presencia. Así es que hoy podemos saber que no estamos solos, que contamos con un esposo, con una esposa, dependiendo de tu condición, ¿no? Con tu familia, con tus hermanos en la fe. Hoy yo puedo decir que cuento con mi esposo, con mi familia, con mis hermanos en la fe, con mis amistades, sean muchas o pocas, pero lo más importante es que cuento con mi Dios y Padre, que está a mi lado, que va conmigo y me permite escuchar su voz, su dirección. Y aún cuando Él me dice, levántate, come, fortalécete, porque es largo el camino que te resta. Génesis 2:18 dice que no nos hace bien estar solos. Y tenemos la ayuda necesaria, apropiada, que es la presencia de Dios, para llegar a su monte, a su montaña. Busquemos a Dios, vivamos en Dios y con Dios habitemos en su presencia. No tengamos miedo de compartir con otros las luchas que pasamos, pues no nos hace bien estar solos. ¿Sabes? Cuentas conmigo, cuento contigo, y es más fácil fortalecernos entre nosotros para alentarnos a permanecer en Dios.